Si llegará alguna de esas recetas hasta plató, porque desde Soguillo hasta el plató se tardan unos 40 minutos aproximadamente y no creo que dure. Bueno, venga, vamos a cambiar de registro y ahora que hemos abierto el apetito, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de joyas que tenemos repartidas por el mundo entero y también en la capital leonesa. Vamos a hablar de romanticismo, de realismo, de impresionismo y de modernismo y lo vamos a hacer contigo, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, mucho gusto aquí con todos, con vosotros. Hacía ya tiempo que no te teníamos en 8 Magazine León. Allá por Navidades, unos días antes estuvimos, pero bueno, el tiempo corre y aquí estamos otra vez, con mucho gusto. Bueno, y habrá que repetir, ojo, porque claro, no es tarea fácil aunar en una colección como es Breve Historia del Arte, bueno, pues todo lo que ha sido significativo, ¿verdad? En todo lo que llevamos de historia. Bueno, hemos diseñado 12 títulos y con este será el 7º que publicamos. Queda el hueco entre el 1 y el 7 que iremos rellenando paulatinamente. Por ejemplo, ahora acabamos de terminar la redacción del 5, que es el arte clásico grecorromano, y luego ya veremos los otros 4 poco a poco cómo los vamos haciendo. Bueno, romanticismo, realismo, impresionismo y modernismo. Vamos a colocarnos, vamos a ubicarnos en la historia. ¿En qué momento nos tenemos que posicionar para comenzar la carrera? Estamos en el siglo XIX. Y entonces, una vez que comienza esa centuria, pues después de los primeros pasos del estilo neoclásico, al que le dedicamos otro tomo, pues ya para el siglo el XIX, se completa con estos 4 estilos que dan título al libro y otros más que tenemos en el interior: el simbolismo, el eclecticismo, el historicismo. Ahora estamos viendo fotos aquí de, por ejemplo, mira, veíamos en la estatua de Guzmán, que es de Aniceto Marinas, que es de la estatuaria realista. Ahora estamos viendo el puente de Don Luis I en Oporto, dentro de la arquitectura del hierro. Esta que vemos ahora es impresión sol naciente. Vamos un poco rápido, bueno, luego Van Gogh, a ver si después paramos un poco más y podemos comentarlas mejor. Esta es una pintura modernista, El beso de Gustav Klimt. Hay que fijarse más que en los protagonistas. Otro beso, el de Rodin. Esta es muy curiosa porque según se mire desde un ángulo u otro parece un beso tierno o un beso apasionado. Bueno, ahora, luego vamos a entrar en detalles, si te parece, mejor, Carlos, sí, pues mira, pero ahora vamos a dar unas pinceladas, si te parece, de cuáles son estos, o qué caracteriza o qué difiere a cada uno de estos movimientos. Bueno, pues estos movimientos comienzan con el romanticismo, que en su contexto histórico pues es el estilo de los revolucionarios, digamos que es la época de la primavera de los pueblos, posterior a la Revolución Francesa, la anterior a las revoluciones de 1820-30, y un ambiente en general en Europa combativo. Y entonces los románticos, que se caracterizan por su apasionamiento, aparte de por su nostalgia al pasado, porque volvieron mucho los ojos a la Edad Media, en concreto al gótico, por eso hay edificios neogóticos, como el Parlamento de Londres, o las restauraciones de catedrales, como la Catedral de León. Ahora vemos el Parlamento de Londres. Cuando nos ponemos delante de la fachada, el triángulo superior del hastial, o sea, el gablete, está elaborado nuevo en el siglo XIX. El primitivo, el gótico, no se conoce. El documento gráfico más antiguo que hay es un cuadro que está en la sacristía del siglo XV. Y después, durante la época barroca, se reformó y entonces el que hay ahora es del siglo XIX, dentro de esa pasión que volvió a haber por la época medieval. Vemos ahora un puente, el de antes de Oporto, que es de la arquitectura del hierro. Otra faceta que hay en el siglo XIX, cuando llegaron los materiales industriales, como el hierro colado, pues entonces se comenzaron a realizar obras de ese tipo. En la provincia de León también hay algunas, el puente de Requejo, por ejemplo, en La Bañeza, o el que está cayendo para Valencia de Don Juan. Se puso el hierro colado, el hierro fundido, con la resistencia que tiene como material básico de construcción. El realismo. Luego pasaríamos al impresionismo, pues luego veremos alguna pintura, que es el movimiento ese que intenta plasmar el momento exacto del día, la luz, color, el instante. Por ejemplo, no pinta igual un paisaje o un amanecer a esa hora del día como a la tarde, a la noche, al mediodía, cuando el color de la piedra cambia. Yo me acuerdo cuando estamos en clase que vemos la catedral desde las ventanas, pues cuántas veces comentamos, vamos a ver cómo es el tono de piedra al amanecer, suele ser dorado, a mediodía gris, por la tarde cambia la tonalidad. Eso es lo que busca el impresionismo, captar el instante preciso del momento. Ahora estamos viendo un cuadro del pintor inglés Turner, que no es impresionista, es romántico, pero anticipa. Mira, este cuadro que vemos ahora de Isabel II, lo tenemos aquí en el Museo de León. Recomiendo acercarse, al que está en Pallares, en el último piso, es de un retrato de la reina Isabel II de Federico de Madrazo. Le hizo muchos retratos como ese, pero bueno, es una ocasión de tenerlo aquí, verlo en vivo en el museo. Y por último, el movimiento que cierra el siglo XIX y ya frisa o incluso se mete dentro del XX es el modernismo, que vuelve pues otra vez a la restauración de monumentos, a combinar
partes de monumentos, por eso también tiene parte de eclecticismo, y también tiene mucho valor en las artes gráficas, en la joyería, en el mobiliario, en las artes gráficas. Es el movimiento ese que culmina el siglo XIX. ¿Cómo se condensa todo, bueno, toda esta evolución, todos estos cambios en un tomo? Bueno, pues que ya veis que no estamos aquí ante una gran enciclopedia, bueno, y cómo sobre todo no nos dejamos ningún rasgo o ningún artista fuera. Eso procuramos, digamos que el formato es de bolsillo, pero lo hemos comentado más veces, estos libros tienen al pie de unos 500.000 caracteres, incluyendo pies de foto. Lo que ocurre es que las páginas están muy condensadas, precisamente porque es de bolsillo, pero tiene mucha información. Cuando vemos otras veces esos grandes volúmenes, si nos fijamos, la mayoría son fotos a todo color, más que texto, y texto, puedo decir que con este se rellenarían unos cuantos. Nosotros ahora también empezamos a incluir fotos a color en el interior. En ebook son siempre en color, y en papel ya desde 2 o 3 tomos anteriores ya se han ido reeditando el tomo 1 de Historia del Arte General, Universal, el tomo 2 del Románico, y a medida que se reediten y estos nuevos, pues ya se van incluyendo fotos a color en papel. Por lo que comentabas también, ¿no? Por ejemplo, en el impresionismo que decías, esa importancia de la luz para captar las diferencias de un momento del día u otro, sí, si le daban importancia también hay que dejarlo plasmado. Claro, hay que dejarlo plasmado en color. Siempre lo teníamos en ebook, pero ahora lo tenemos también en papel, ese cuadro. Ahora estamos viendo un cuadro de los picos de Europa, del pintor Carlos de Ais, que es un pintor de origen belga, pero estuvo en España desde los 9 años, y se caracteriza porque en sus cuadros hay 3/4 de tierra y 1/4 de cielo. Entonces está el paisaje siempre visto desde abajo. Ahora estamos viendo un cuadro naturalista o realista del pintor francés Courbet, y es muy llamativo porque es un concepto nuevo del artista, que sale al campo con sus bártulos a pintar, lo cual parece natural, pero en ese momento era un escándalo, no se había hecho hasta entonces. El artista era un intelectual y tenía que estar en su estudio pintando el paisaje de memoria, lo cual pues claro, es una contradicción. El paisaje hay que verlo en ese momento para captarlo, y entonces unos lugareños le paran y le dan los buenos días. Bonjour, Monsieur Courbet, se titula el cuadro, que el pintor con sus bártulos y su barba siria, pico triangular, era un pintor, digamos que contestatario, pues va al campo. Y ahora estamos viendo la estatua de Guzmán el Bueno, que es de la estatuaria realista. Se inauguró a principios a finales del siglo XIX, no se terminaba de inaugurar, y entonces se presentaron unos ciudadanos con nocturnidad y un vaso de vino y la dieron por inaugurada. Esta es del mismo autor que ha hecho Aniceto Marinas, que esculpió también pues otras muchas, por ejemplo la estatua de Velázquez en la entrada al Museo del Prado, y otros monumentos a Colón, muchos de ellos. Y ahora estamos viendo lo que es otra faceta del siglo XIX, que es la pintura historicista. Esta es la ejecución de los comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, y conviene fijarse en ella porque ofrece secuencias como si fuese un cómic. Vemos en 3 tiempos, aunque son los 3 personajes, visto de abajo arriba, el patíbulo, como uno de los condenados sube al patíbulo. En el centro hay otro escuchando las últimas oraciones, que parece que las rechaza, pero podría ser el mismo personaje. Abajo está ya atado al madero, y al final, al fondo, el verdugo exhibe su cabeza al público, digamos que en señal de triunfo. Era una muerte cruel. Por ejemplo, María Estuardo, que era una mujer, vamos a decir, delicada, cuando fue condenada al patíbulo, el verdugo tuvo que dar hasta 3 hachazos para separarle. ¡Qué barbaridad! Para cortarle el cuello, para separarle el tronco, la cabeza del tronco. Volvemos otra vez al puente de don Luis I sobre el Duero en Oporto. Por la parte de arriba pasa el metro. Esto, la verdad es que, perdona que te interrumpa, Carlos, ver estas imágenes en fotografía no tiene nada que ver con verlas allí presencialmente, porque a uno se planta allí delante y tiene que tomarse su tiempo en intentar decir, ¿pero y esto? Ya. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo está hecho? Bueno, pues por un sistema de celosía que se llama, y el arco parabólico más que catenaria, pues ejerce también esa función de sostén. Y luego el tablero, que pasa por abajo donde va la vía para la carretera, y también un paso para peatones, pues hace una función de fuerzas vamos, lo contrario de compresión, de tracción. Entonces digamos que tira hacia abajo, y entonces pues se sujeta por el medio de esos pilares. Es una obra de ingeniería. Totalmente. La realizó Eiffel, que es el mismo de la Torre de París y otras muchas, y tiene ese valor. Vamos, también es que se aprovecha, digamos, del material, que es muy resistente. Eso con madera o con piedra no se podría hacer como cuando las catedrales, habría que colocarles los arbotantes, esos que Gaudí llamaba muletas,
y decía pues bueno que eran, vamos a decir, antiestéticos, y él diseñaba las columnas torcidas, de manera, columnas hipérboles y parábolas, de manera que el templo lo sustentara sin esos arquivoltas. Es el cuadro que vimos antes, el que da origen, título al nombre del movimiento. Bueno, igual voy muy deprisa, pero es que... No, para que nos dé tiempo a contarlo todo, y ni siquiera todo lo que aparece aquí dentro, claro. Bueno, pues digamos que son 4 pinceladas. Impresión, sol naciente, se titula este cuadro, el pintor francés Monet, y de ahí tomó el título el movimiento impresionista. En ese tiempo fue un escándalo. Decían que, bueno, que qué pintura es esta, pues como si un miope se quita las gafas, ¿no? Y se pone a mirar desde lejos, pues porque está buscando el amanecer. El sol es rojo a esa hora del día, otras amarillo, otras blancas, claro. Y eso es lo que intentaban plasmar. Bueno, estamos viendo muchas de las imágenes, compañeros, vamos a seguir viéndolas, y quería detenerme en uno de los, bueno, de los monumentos que tenemos en la capital leonesa, que es esa Casa Botines, con uno de los elementos, yo creo que más polémica, entre comillas, ha suscitado. Pues sí, sí. Entonces, sí, compañeros, podemos llegar a esas imágenes en las que se ve bueno, esa fachada de Casa Botines. De Botines, sí, y de San Jorge. Ahora, y esa es la portada del libro. Con su título, tetratítulo, pero bueno, tomemos el subtítulo. No ha sido nada fácil aprendérmelo, te lo tengo que decir, Carlos. Yo era partidario de que hubieran titulado solo El arte del siglo XIX, pero dicen que comercialmente pues era preferible, y claro, ante eso no se puede. Este cuadro es de Renoir, ¿no? Pero sí, en lo que localizamos la imagen de la que hablábamos, vamos a centrarnos, si te parece, porque apenas nos quedan un par de minutos, en este monumento, en este edificio que tenemos en la capital, bueno, y que tantas y tantas veces habremos visitado y pasado por delante. La Casa de Botines, que tiene su nombre de los primeros propietarios, el apellido Botinás en catalán, y castellanizado, pues el pueblo lo comenzó a llamar la Casa de los Botines. Es de planta cuadrangular, un trapecio, o sea, un cuadrado con la esquina derecha volada, 4 torrecillas angulares, y luego la impresión que da, porque Gaudí utilizaba siempre mucha simbología, se caracterizaba por eso, era un hombre místico, a ver si nos ponen la imagen. Pues la impresión que da es que está simbolizando, o así se dice, la imagen del dragón, que era un animal recurrente en la arquitectura gaudiana. La piel del animal pues sería el ladrillo rugoso, los adoquines, vamos, el paramento rugoso que tiene la fachada, que recuerda el almohadillado, es un historicismo que recuerda el almohadillado florentino. Las ventanas que salpican toda su fachada son 365, ahí está, una por cada día del año. Y esas fachadas, esas ventanas se inspiran en la catedral, en la cercana catedral del siglo XIII, pues son polilobuladas y son también geminadas, y tienen un islamismo que recuerda, pues es en la parte superior. Son ventanas de guillotina, y el alféizar está inclinado pues para que escurra la nieve en el crudo invierno leonés. Y la figura que centra la fachada, que es la de San Jorge, es muy curioso porque está lanceando un cocodrilo en lugar de un dragón. Bueno, en eso hay una polémica. Se explica por 3 razones. Una de ellas, que el pasaje de la leyenda de San Jorge se desarrolló en el norte de África, donde abundan estos animales. Otro dice que copia un mito egipcio, cuando Osiris termina con Set, que había sido el asesino de su padre, y en Egipto está representado de esa manera, como un dragón. Hay un relieve en el Museo del Louvre del siglo IV que así lo representa. Y otra de las posibilidades que hay, que es por la que me inclino yo, vamos, aunque no la he puesto en este libro, la pondré en otro que publicaremos pronto, pero lo adelantamos ahora, es que Gaudí recurre siempre a ese animal, al cocodrilo, para simbolizar el mal. Por ejemplo, en la Torre de la Sagrada Familia, que está sobre el ábside que representa a la Virgen, hay unos dragones boca abajo, que hacen además de gárgolas para escurrir el agua de la lluvia, y están como huyendo de la Virgen. Entonces ese animal, el cocodrilo, es el que representa el mal, y por eso Gaudí lo coloca. Otros dicen que en la casa que representa la posición de las constelaciones, de determinadas constelaciones en la época del año, pero bueno, digamos que en plan esotérico pues se podría siempre terminar, pero bueno, que cuando vemos, no se trata, si es un cocodrilo es por una de esas 3 causas. En general representa el mal. Bueno, vamos con esto a concluir ese pequeño resumen, adelanto, que cada uno lo llame como quiera, de lo que vamos a encontrar dentro de este volumen: romanticismo, realismo, impresionismo y modernismo, para acercarnos al arte del siglo XIX con Carlos Zaranilla, que por cierto, antes de despedirnos, podemos hacer otro adelanto, no relacionado con esto, sino con otro proyecto, además, que se dirige a los más pequeños. A los más pequeños, otro proyecto leonés. Tenemos pensados para dentro de un mes aproximadamente, estará ya la Catedral de León para niños.
en plan de guía de actividades, con ilustraciones, con pasatiempos, destinada a los escolares. Y bueno, haremos visitas a la catedral para los colegios que adquieran un paquete de libros y a cargo de una guía oficial de turismo, María Martínez Prada, Leonesa Tours, que se ofrece a realizar la visita. Entonces es una publicación destinada a escolares. Bueno, cuando llegue el momento también tendremos oportunidad de mostrarla aquí en 8 Magazine León. Carlos, un placer como siempre hablar de lo que tenemos, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sino de lo que podemos disfrutar y que convive con nosotros desde hace tantos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros lo dejamos aquí por hoy. Mañana regresamos, eso sí, a partir de las 4 de la tarde. Les estaremos esperando aquí en directo en 8 Magazine León. Hasta mañana.